días, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario. Hoy es un día histórico para este canal porque comienza su etapa de internacionalización y esta etapa se inicia de una manera realmente estelar, teniendo como invitado a uno de los tributaristas más importantes y destacados del mundo, que nos honra infinitamente con su presencia. El tema no puede ser más importante y actual. Trata sobre la búsqueda de un estándar internacional de protección de los derechos de los contribuyentes, sus aspectos teóricos y sus problemas prácticos. El currículum de nuestro invitado tiene 56 páginas y bueno, desde luego no lo vamos a leer porque eso nos privaría de un tiempo invalorable para escucharlo a él. Solo diré que nuestro invitado, que es el profesor Pasquale Pistone, es el presidente académico del IBFD, es titular de la cátedra Jean Monnet ad personam en Derecho y Política Tributaria Europea de la Universidad de las Ciencias Económicas de Viena, en Austria. Es catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Salerno, en Italia. Es profesor honoris causa de la Universidad Estatal de los Urales en Rusia y de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Es doctor honoris causa de la Universidad de Örebro en Suecia. Es miembro del Comité Permanente de la International Fiscal Association. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Profesores Europeos de Derecho Tributario y del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, entre muchísimas otras cosas. Bienvenido, profesor Pasquale Pistone, a nuestro canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario. Usted le va a hablar a muchos tributaristas y publicistas venezolanos, muchos de ellos miembros de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que lo admiran y lo han seguido muy de cerca a usted y a su obra. Pero también le va a hablar a nuestros hermanos de otros países latinoamericanos que también lo admiran y han disfrutado su extensa obra escrita, ¿no? Mil gracias por tomar una parte de su valiosísimo tiempo y de su muy ocupada agenda para exponer sus ideas a través de este medio, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Es un placer de volver, al menos virtualmente, a Venezuela y también de tener la ocasión de dirigirme a todos los amigos de Latinoamérica, de todos los distintos países. Gracias, profesor Pistone. Quisiera que habláramos, por favor, sobre el estado actual de los derechos de los contribuyentes en el entorno global. Y en ese sentido, sé que usted coordina junto con Julian Kokot, abogado general en el Tribunal Europeo de Justicia, un grupo de investigación para establecer un estándar global de protección de los derechos de los contribuyentes. Explíquenos, por favor, brevemente de qué se trata y por qué razón es importante establecer un estándar global. Sí, muchas gracias. La protección de los derechos de los contribuyentes es muy importante para mí. En este momento creo que la prioridad tiene que ser establecer un estándar internacional mínimo de protección de estos derechos, porque estamos en una temporada en que hemos llegado a a coordinar el ejercicio del poder de imposición y a buscar con el proyecto BEPS y con el proyecto de la transparencia fiscal global estándares mínimos para la lucha contra la evasión fiscal, la ilusión fiscal y estos fenómenos. Pues entonces creo que si por un lado vamos a proteger el fisco, por el otro lado tenemos que asegurar que esta lucha contra estas prácticas abusivas y todo este fenómeno no pueda perjudicar la protección efectiva de los derechos de los contribuyentes. Muchas veces, en el contexto internacional, ocurren situaciones en que al contribuyente se le trata como si fuera un objeto del ejercicio de la soberanía o de controversias o de disputas sobre el poder de imposición entre los estados, y esto no es aceptable. Si el contribuyente tiene derechos en un contexto interno, el contribuyente tiene que tener también derechos cuando dos estados tienen algún problema entre ellos sobre el ejercicio de su poder de imposición. Y desde esta perspectiva, entonces, si esta es la época de la fiscalidad global y de la globalización del derecho tributario, es muy importante que se ponga también la protección de los derechos de los contribuyentes a nivel global. También usted junto a Philip Baker coordina el observatorio del IBFD
sobre la protección de los derechos de los contribuyentes. ¿Nos podría explicar, por favor, cuál es el objeto concreto de la actividad que hace el observatorio? Sí, este proyecto es un proyecto que está relacionado al anterior que ha mencionado. O sea, la idea es también que para establecer un estándar global, y esto es claro, es el objetivo del proyecto de investigación del International Law Association, es importante también buscar informaciones y buscar datos sobre la protección de los derechos de los distintos sistemas. Y por esto, el objetivo del observatorio es buscar información y tener confianza en la información y tener una información que sea objetiva y que sea concretamente válida, porque solo desde esta manera, a través de este instrumento, es posible llegar al establecer de un estándar mínimo global. O sea, tenemos que ver lo que pasa en los distintos países y utilizar lo que nosotros llamamos las mejores prácticas con Philip Baker, y utilizar esta información que nos lleva de los distintos países para hacer un análisis de derecho comparado y también ver cómo se pueden buscar, cómo se encuentran soluciones a los problemas, cómo los estados los han encontrado y dónde cada estado puede aprender del otro. Y tengo el placer también de decir que en esta iniciativa está involucrado también un colega venezolano, Carlos Huefe, que está en el equipo de dirección de este proyecto, y eso es también importante para asegurar que los distintos colegas de las distintas partes del mundo tengan también una sensibilidad respecto a lo que ocurre en las distintas partes del mundo. Philip Baker y yo somos europeos, Carlos Huefe es venezolano, y también tenemos correspondientes de casi como 40 y más países del mundo, y creo que esto es importante también decir que es un proyecto de IBFD, del International Bureau of Fiscal Documentation, y está con acceso libre. Significa que cada persona puede conectarse en www.ibfd.org y buscar Observatory on Taxpayers' Rights y bajar esta información en forma gratuita. Magnífico, me parece extraordinario. Ahora me gustaría que habláramos en concreto ya sobre los derechos de los contribuyentes. Quisiera que por favor nos explicara cuál es la relación entre los derechos individuales y los derechos colectivos de los contribuyentes, y también que nos dijera, en su opinión, cuál de ellos debe prevalecer, si es que es así. Sí, bueno, el asunto el concepto de derechos de los contribuyentes, hay ante todo que entender si el derecho es cada contribuyente o el derecho de la colectividad a que todos paguen impuestos. Por supuesto, la colectividad tiene el derecho de exigir que todos paguen los impuestos. Y ese es un punto muy importante que en inglés se trata como un asunto de fairness, de equidad, porque claro, es muy evidente que muchas empresas multinacionales no paguen sus impuestos tal como deberían hacer y en el contexto internacional exploten las disparidades para lograr ventajas fiscales indebidas. Sin embargo, yo creo que el tema es que a pesar de que todos tenemos derechos en forma colectiva a que se paguen los impuestos, que todos paguen los impuestos, yo creo que la dimensión individual de la protección de los derechos de cada contribuyente es algo de distinto y es algo que tiene que prevalecer sobre todo el interés del Estado a que se pague el impuesto. Entonces, el Estado tiene que ejercer su soberanía en conformidad con las reglas del Estado de Derecho. Y las reglas del Estado de Derecho exigen en la práctica, que se protejan los derechos fundamentales de cada contribuyente, que cada contribuyente tenga un instrumento jurídico para proteger su esfera jurídica y para evitar que esté obligado a pagar impuestos que no tenga que pagar. Entonces, si pasa algo entre contribuyente y administración del Estado y autoridades tributarias, el contribuyente tiene que tener un remedio, tiene que tener la posibilidad de dirigirse al Poder Judicial para obtener justicia. Entonces, no discutimos de que exista un derecho de la colectividad a que todos paguen los impuestos, pero esto es otro asunto. Y el Estado tiene que poder ejercer su soberanía
por supuesto, exigiendo que cada contribuyente pague los impuestos, pero tiene que hacer esto cumpliendo con las reglas del Estado de Derecho, porque las reglas del Estado de Derecho no se pueden vulnerar, no están solo en papel. Muchas veces en Latinoamérica vemos que hay muchos derechos que están muy claramente indicados en las constituciones o también en los convenios internacionales que protegen los derechos humanos, pero en la práctica. El problema es la aplicación en la práctica. Y según la máxima romana de derecho romano, ubi ius, ibi remedium, donde está el derecho, allí tiene que estar un remedio y viceversa. Y entonces eso creo que es un asunto muy importante, una concepción moderna del derecho tributario y de la imposición. El interés del Estado a que todos paguen los impuestos no puede prevalecer sobre la protección efectiva de los derechos fundamentales. Significa no indubio pro fisco. No existe esto, ya no existe. Y por supuesto, la colectividad, tenemos el derecho de proteger la colectividad y de los intereses a recaudar y concretamente aplicar los impuestos. Pero esto tiene que realizarse sin vulnerar los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de contribuyentes, yo creo que ha llegado la hora también de decir, no hablamos solo de los contribuyentes, sino también de cualquier parte privada, porque muchos profesionales, muchos intermediarios financieros tienen que asumir costes. Imaginamos que hay tantas situaciones en el contexto también internacional, por ejemplo, el acuerdo FATCA, pero si hablamos también de lo que tiene que hacer el agente retenedor, si hablamos de la revelación obligatoria, de muchos esquemas, esto, bueno, es bastante oneroso. O sea, tenemos que pensar que el interés del Estado no puede justificar todo, que tiene que permitir, tiene que asegurar que todos paguen los impuestos, pero también tiene que tomar en cuenta la exigencia de no exceder lo que es estrictamente necesario y tiene que respetar las reglas del Estado de Derecho. Clarísimo, estoy muy claro en eso. En sus trabajos y en sus intervenciones públicas, usted adopta una clasificación de los derechos de los contribuyentes entre derechos procedimentales, derechos materiales y derechos relativos a sanciones. ¿Cómo se justifica esta clasificación y cuáles consecuencias prácticas tiene en materia tributaria? Sí, efectivamente yo utilizo esa clasificación porque esto ha sido algo que yo he pensado cuando estaba analizando, cuando he empezado a analizar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra alguna forma de, no quiero decir reticencia, sino de una actitud un poco más prudente respecto al derecho, a la protección del derecho de propiedad en el contexto de la fiscalidad. Porque tenemos en el artículo primero del primer protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos, tenemos una cláusula de salvaguardia para la fiscalidad y eso se ha aplicado de forma que se permitiera al legislador de ejercer el nivel de discrecionalidad en establecer la política fiscal y la política extrafiscal. Y por ende yo he pensado que claro, que en el contexto de los derechos sustantivos, como el derecho de propiedad, allí es importante tomar en cuenta que también es necesario respetar este poder del legislador. Pero cuando hablamos del procedimiento tributario, cuando hablamos de cómo concretamente se ejerce el poder de imposición, cómo concretamente se cobran los tributos, allí no. Allí son reglas del Estado de Derecho, punto. Significa concretamente que si existen algunas normas, el cobro del impuesto tiene que realizarse cumpliendo con estas normas y que las autoridades tributarias no tienen que tener un poder discrecional, no tienen que tener ninguna discrecionalidad en cumplir con estas situaciones y estos impuestos. Y en ese contexto yo pienso también que al ejercer el poder de imposición respecto y al impacto sobre la propiedad de cada contribuyente, es importante también decir que el poder discrecional de establecer y de solicitar, de pedir que algún contribuyente pague, no sé, de aplicar la progresividad de la imposición y otras cosas,
no vaya más allá de las reglas que están establecidas. O sea, también cuando tenemos los derechos sustantivos, allí es importante cumplir con las reglas del Estado de Derecho. Pero en el contexto de los derechos procedimentales, allí tenemos un margen menor para el legislador, porque si las reglas están, hay que cumplir con estas reglas. Y nada puede justificar una vulneración de estas reglas. Entonces, en ese contexto, hablar de derechos de los contribuyentes y hablar de los derechos de cualquier otro ser humano no hay ninguna diferencia a mi juicio. Bueno, y claro, más allá tenemos, y también tenemos otro problema. El problema, hablar de derechos procedimentales, es esta expresión procedimental, es distinta del derecho al proceso equitativo de que normalmente se habla y que se encuentra en las convenciones sobre derechos humanos. Derecho al proceso equitativo en materia tributaria significa también derecho al procedimiento equitativo. Y cuando hablamos de derechos al proceso equitativo, hablamos también de todos los derechos procedimentales, porque en el contexto tributario se accede al proceso tributario por impugnación de un acto de la administración tributaria normalmente, y por esto, si no protegemos el derecho al proceso equitativo en el procedimiento, no hay ningún derecho al proceso equitativo, porque al vulnerar las reglas del Estado de Derecho en el procedimiento, vulneramos también las reglas del Estado de Derecho y también las reglas procedimentales o de derechos fundamentales del contribuyente en ese contexto. Me queda fuera los derechos relativos a sanciones. Y aquí la situación es un poco más complicada. Es un poco más complicada porque los derechos relativos a sanciones tenemos que también entender si hay alguna diferencia respecto a la protección de estos derechos fundamentales fuera del derecho tributario. Aquí quiero destacar que desde el análisis que he realizado en el marco he sido ponente general de la Asociación Europea en 2019 y he tratado de los derechos procedimentales, pero respecto a las sanciones, en ese contexto me he dado cuenta que hay todavía algunas diferencias importantes. Cuando se habla de sanciones tributarias, ¿de qué estamos hablando? Hay algunos pagos adicionales cuando no se cumple con el pago en el día mismo en que el contribuyente tiene que cumplir con este pago del tributo. Si no paga y no cumple, en algunos estados, por efecto, como mera consecuencia del no haber pagado este impuesto en el día en que tenía que pagarse, se aplican recargos. Y aquí el asunto es también, es posible admitir que se apliquen al mismo tiempo un recargo y una sanción. En algunos casos la sanción tiene características penales. En otros casos tienen características administrativas, como si fueran multas. Entonces, en el derecho tributario, respecto a las sanciones y a la protección de los derechos de los contribuyentes, se encuentra esta situación en que concretamente el principio bis in idem, que es un principio fundamental, uno de los principios fundamentales que se aplican en el contexto, en contexto de protección de derechos fundamentales de los contribuyentes, allí no se entiende bien cómo funciona, porque a veces los estados dicen, no, esta no es una sanción, este es un recargo, o esto es un interés de demora. Y claro, todo esto es muy importante, porque al final, si el contribuyente debe 100 y después le agregas el recargo y le agregas el interés de demora y le agregas la sanción, claro, se multiplica lo que debe y entonces hay que pensar, sí, claro, el contribuyente que no cumple tiene que pagar una sanción, sin duda. Y si no paga el impuesto cuando tiene que pagarlo, tiene que pagar el interés. Pero claro, el hecho que no haya cumplido no significa que podemos hacerle todo, porque esto sería también completamente contrario al principio también de proporcionalidad que tiene que aplicarse. La sanción tiene que ser eficaz, pero no tiene que ir más allá de lo que es necesario. Entonces, esto para explicarle un poco por qué razones, a mi juicio, el contexto de los derechos fundamentales de los contribuyentes es un poco distinto en estos tres grupos de derechos. Me parece excelente esa diferenciación que hace, profesor. Me gustaría que habláramos ahora de temas puntuales en la teoría y en la práctica, empezando por los derechos procedimentales, ¿no?
La información, todos lo sabemos, es esencial para las administraciones tributarias. Y teniendo en cuenta esto, ¿cómo se puede conciliar el derecho a la protección de datos con la protección del interés al control o a la fiscalización y la recaudación tributaria? Bueno, el problema de la protección de datos es un problema que está creciendo de dimensiones y creo que es un problema muy serio. Es un problema muy serio porque hay que evitar cualquier forma de divulgación pública de los datos de los contribuyentes y hay que tener medidas que eviten este fenómeno. Y entonces no es que a las autoridades tributarias les pueda dar igual que exista este riesgo. Y tenemos que decir que efectivamente en todo el mundo, por lo menos por lo que he visto hasta ahora desde el Observatory on Taxpayers' Rights, he visto concretamente que en muchos países del mundo existen sistemas muy serios de protección de datos para evitar la divulgación pública, porque para mí el problema es la divulgación pública. Yo estoy hablando de protección de los derechos de los contribuyentes, pero no quiero que se entienda que yo tengo una posición solo en favor de los derechos de los contribuyentes. Tenemos que pensar que las autoridades tributarias tienen el deber de ejercer el poder de imposición y tienen que realizar y asegurar que concretamente se realice el pago de los impuestos, conforme a lo que ha establecido el legislador. Por esta razón, yo creo que el acceso de las autoridades tributarias a los datos de los contribuyentes está justificado por esta exigencia. Lo único es que ellas, las autoridades tributarias, tienen que tener un sistema que asegure que evite cualquier forma de divulgación pública. Yo personalmente no estoy en favor de formas de divulgación pública hasta de los datos de las empresas multinacionales. No estoy en favor del llamado naming and shaming. Entonces, en este contexto, que hay que las empresas tienen que darse vergüenza por lo que pagan o no pagan. Yo creo que las autoridades tributarias tienen que saber lo que pagan, no pagan, y cuando las empresas no pagan, tienen que solicitarle que paguen. Entonces, para esto es muy importante que no se hable de protección de datos respecto al poder de la administración tributaria de tener acceso a los datos de los contribuyentes. Claro, el límite es que si un Estado no asegura la protección de los derechos de los contribuyentes, a la protección de datos de los contribuyentes, en este caso yo creo que tendríamos que llegar hasta el punto de que no tendría que existir por lo menos una obligación de realizar la llamada asistencia mutua entre Estados. Significa que si sabemos que un Estado no protege los derechos de los contribuyentes, este tiene que ser una motivación suficiente para abstenerse, para no realizar el intercambio de información. Aquí el contexto, claro, el contexto internacional actual es bastante complicado porque tenemos el intercambio automático de información más allá de las formas de intercambio a pedido que ya existen desde hace muchos años. Y el problema puede ser también desde nuestra perspectiva europea que otros estados tienen niveles de protección de datos inferiores a los que existen en Europa. Y en Europa tenemos un reglamento general de protección de datos que también tiene algunas repercusiones tributarias. Y claro, el problema que se plantea para los acuerdos FATCA y también el Common Reporting Standard y también compartir las informaciones con las autoridades tributarias de otros países. Entonces, allí yo no excluyo que en algún momento pueda existir algún fallo del Tribunal de Justicia, que pueda llegar una cuestión al Tribunal de Justicia para extender la jurisprudencia que ya tenemos sobre protección de datos también al contexto de las informaciones de los contribuyentes. Y claro, esto sería un problema bastante grande, porque yo tengo, como espero que se haya entendido, estoy muy en favor de que las autoridades puedan ejercer su poder de acceso a los datos de los contribuyentes, pero cuando hay problemas de diferentes niveles de protección de datos, allí esto puede ser como una justificación para bloquear el intercambio. Entonces, ya veremos cómo evoluciona esto, pero es importante decir de forma clara que en la medida en que las autoridades no divulguen los datos y tengan un sistema efectivo de protección para evitar la divulgación indebida de los datos, ellas tienen que tener objeto
acceso a los datos de los contribuyentes y las autoridades tributarias tienen también que poder intercambiar información por asistencia mutua. Perfecto. Me gustaría ahora hablar de los derechos materiales y un punto muy importante dentro de esto al que usted se ha referido en varias ocasiones, que es el problema de la prohibición de retroactividad, que es un tema clásico dentro del derecho tributario. ¿Cuáles son, en su autorizada opinión, los principales problemas que todavía se encuentran respecto a esta prohibición de retroactividad o es que ya no existen problemas en cuanto a la retroactividad en el derecho tributario? Bueno, el tema de la retroactividad es un tema muy complejo y creo que el enfoque de la pregunta es sobre los derechos materiales y retroactividad. Correcto. Por esto no le contesto sobre todos los aspectos, sino sobre estos específicos. Y aquí el problema que se plantea a veces y que se encuentra en la práctica y que hemos visto en el observatorio en distintos países es un problema cuando el legislador se da cuenta que existe una laguna, o sea, concretamente que exista un hueco que por efecto de la interpretación por parte del Poder Judicial y intenta introducir una norma de interpretación auténtica, aplicable en vía retroactiva. Este es un problema bastante complejo y es entre los problemas que está examinando también en este momento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto V-Gotex. El día 7 de julio de 2021 tendremos una audiencia en la grande sección del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el asunto V-Gotex. Y este tema de la retroactividad es algo que se encuentra en todo el mundo, porque no está bien que el legislador pueda interpretar en vía retroactiva lo que no estaba indicado inicialmente. Y claro, esto no cumple con las garantías, no respecta las garantías fundamentales de la imposición. Y por esto, a mi juicio, es muy importante que se discuta a nivel global sobre este tema y que se pongan límites, porque cuando yo actúo hoy, tengo que saber lo que es imponible y lo que no es imponible. No es que mañana me entero que era imponible lo que he hecho ayer. No, esto no puede ser. Y entonces lo decimos en teoría y sabemos que esto no es justo y al final que esto no cumple con todo el marco del principio de legalidad, que también ha sido objeto de mucha atención. Yo voy a hablar sobre este tema el 6 de julio en Argentina, en una jornada en honor de José Casas. Y son límites, a mi juicio, que justifican un diálogo a nivel global, porque concretamente los tenemos todos y sabemos todos que en la práctica ocurre esto, que se corrija después, ex post, se corrija lo que no ha funcionado. No puede ser que el interés colectivo del Estado al pago de los tributos vulnere los derechos fundamentales. El contribuyente tiene que saber cuándo hace una cosa, qué son las consecuencias tributarias. Y esto lo sabemos todos, pero esto no está todavía protegido tal como tendría que estar. Y es una vulneración indirecta al principio de legalidad, no por parte de la administración, sino por parte del legislador. Sin embargo, también las autoridades tributarias, con sus interpretaciones, a veces plantean problemas que hemos encontrado en el observatorio. Muy bien. Ya para terminar, porque sabemos que ustedes están muy ocupados, quisiera hacerle una pregunta que toca derechos materiales y derechos relativos a sanciones. Se habla mucho de la prohibición de confiscatoriedad de los tributos, pero se habla menos de los efectos confiscatorios de la imposición que se verifican en el contexto internacional, así como los efectos combinados de los impuestos y las sanciones. ¿Cuál es su opinión a este respecto? ¿Cuáles tendrían que ser los estándares internacionales en este sentido? Sí, cuando hablamos de la confiscatoriedad,
tradicionalmente pensamos que la confiscatoriedad es un problema solamente en el contexto nacional. O sea, hasta qué punto se pueda gravar, no sé, la renta o el patrimonio o el capital. Pero concretamente en una economía globalizada hay que pensar también al hecho que si un Estado grava y el otro Estado grava, al final al contribuyente no le queda nada. Así como si un Estado aplica un impuesto al 30% y después, en caso de violación, aplica sanciones de 200%, al final esto también implica algo que es un efecto confiscatorio. O sea, yo no quiero decir que si alguien está violando está vulnerando, no cumple con el pago de los impuestos, no se le tenga que aplicar una sanción. Por supuesto, si no se cumple, se tiene que pagar no solo el tributo, sino también la sanción. Pero un momento, no es posible que si no cumplimos, vamos a perder cualquier forma de derecho. O sea, la medida en que se aplican las sanciones tiene que ser proporcionada a la vulneración del derecho, y entonces en este contexto es muy importante también pensar que no se puede estudiar la confiscatoriedad solamente pensando a los niveles máximos que se pueden gravar con el impuesto, sino hay que tomar en cuenta qué ocurre cuando se aplican las sanciones. Si las sanciones son desproporcionadas o son excesivas, no solo desproporcionadas, sino también excesivas per se, yo creo que también esto tiene que estudiarse en el marco de la confiscatoriedad. O sea, no es posible aplicar sanciones sin límites. Y también hay que pensar otra cosa. Y otra cosa son las que se llaman sanciones impropias. En Europa estamos hablando de sanciones impropias cuando, por ejemplo, más allá del hecho de tener que pagar una multa, por ejemplo, una tienda tiene que cerrar. Si la tienda tiene que cerrar, la tienda no podrá ejercer su actividad económica y entonces va a perder más. Entonces, hay también que tomar en cuenta el impacto de las sanciones impropias. Y volvemos al marco internacional, porque en el marco internacional los efectos de confiscatoriedad resultan también desde el ejercicio paralelo del poder de imposición. Si dos estados gravan la renta y ninguno de ellos otorga la desgravación de la doble imposición, allí nos encontramos concretamente en un contexto de confiscatoriedad. Pero ¿de quién es la culpa? Ese es el problema. Porque no se puede decir, si los dos estados no tienen un acuerdo contra la doble imposición, la culpa no es de nadie. Pero ¿qué es la consecuencia? La consecuencia es que si el contribuyente produce una renta, la renta se va toda para pagar los impuestos. Y esto, claro, no es deseable desde la perspectiva de política fiscal, pero tampoco es justo. Tampoco es justo que en un contexto en que los estados aplican en forma unilateral medidas para extender su poder de imposición, para luchar contra la erosión de la base imponible, el desplazamiento de los beneficios, al final no tomen en cuenta estas situaciones. Yo quiero decir que por supuesto tenemos una red bastante amplia de convenios de doble imposición. Pero tengo algunas dudas y quiero solo hacer un ejemplo. Y están creciendo en este momento mucho los impuestos sobre servicios digitales y que gravan el facturado y que no están necesariamente coordinados con la imposición de la renta. El problema que es entonces es que por un lado se grava el facturado en el estado del mercado, como se dice normalmente, entonces los servicios digitales están gravados de esta manera, y por el otro lado, en la falta de un establecimiento permanente en el estado del mercado, el estado de residencia puede no otorgar una desgravación de la doble imposición porque dice, no, bueno, esta es una imposición sobre los servicios digitales, facturado, no queda dentro del marco de aplicación del convenio, yo gravo la renta. Entonces, yo grabo la renta, no tengo nada que ver con la imposición del facturado. Bueno, esta es una moderna forma de confiscatoriedad. O sea,
tenemos que pensar que si no se realiza una coordinación fiscal internacional, estos problemas ocurren en la práctica y producen efectos muy negativos para la economía mundial, porque cada Estado intenta grabar cuanto más posible y sabemos que por efecto de la digitalización de la economía, el establecimiento permanente está perdiendo su legitimidad, está perdiendo su función, porque ya se pueden hacer negocios sin tener un lugar fijo de negocios en un país. Entonces, esto es para decir que sí, un tema tan abstracto como la confiscatoriedad, que se ha estudiado muchísimo. Yo quiero recordar un estudio monográfico de un amigo argentino, Gustavo Naveira de Casanova, que él hizo hace muchos años. Es una excelente monografía. Pero también hay nuevas formas ahora. Hay nuevas formas de confiscatoriedad en el contexto internacional y que resultan de la doble imposición, que resultan de la aplicación de impuestos, sanciones impropias. Todo esto es muy importante si queremos proteger los derechos de los contribuyentes. No es que proteger los derechos de los contribuyentes significa ir contra el interés del Estado. No, el Estado tiene que aplicar sus reglas, tiene que aplicar sus tributos conforme a la regla del Estado de Derecho, pero es muy importante también que a nivel internacional exista un interés a tratar de los derechos fundamentales de los contribuyentes tal como ha existido hacia ahora con el proyecto BEPS, con la transparencia fiscal, para luchar contra elusión y evasión fiscal, porque no es verdad que un contribuyente honesto no tenga ninguna preocupación y puede resolver todos sus asuntos frente de los tribunales, porque si tiene problemas en dos países, no existe un tribunal fiscal internacional. Entonces, es muy importante en el contexto internacional de establecer reglas y pautas que puedan asegurar que el cobro del impuesto se realice conformemente a la situación de cada contribuyente y que también no exista ninguna desventaja para operar en el contexto internacional. Profesor Pistones, nos quedan unos minuticos y no quisiera desperdiciar la oportunidad para preguntarle, porque usted también ha estado muy involucrado en el tema de la tributación de la economía digital, están haciendo un gran trabajo en el IBFD, han producido unos informes magníficos al respecto, con respecto al Pilar 1, Pilar 2 y todas estas cosas, y quería sus comentarios sobre este acuerdo del G7, que la verdad es que ha sido de alguna manera un poco sorprendente, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo puedo contestar brevemente a esto. Es sin duda muy importante este acuerdo que se ha realizado, porque para mí cada forma de acuerdo es importante. Si tenemos la digitalización, la economía digitalizada está globalizada, si todos realizan sus actividades a nivel global, es importante también que los estados se pongan de acuerdo. Es muy importante ese acuerdo del G7 porque concretamente los Estados Unidos han aceptado de discutir sobre cómo ejercer el poder de imposición. Y yo creo que desde la perspectiva del llamado Pilar 2, nosotros tenemos que pensar que la imposición mínima es un resultado importante para prevenir la utilidad o para prevenir todas las actividades de planificación fiscal dirigidas a la imposición cero. Pero es muy difícil aplicarlo en concreto, porque también estamos saliendo de una época de pandemia y entonces muchos estados otorgan incentivos fiscales para reactivar la economía. ¿Y cómo hacemos con estos incentivos fiscales? Porque si se aplican los incentivos fiscales, al final la imposición será más abajo del 15%. Y entonces, en este contexto, si estamos en un país grande, a nivel nacional no pasa nada. Pero si vamos en un contexto internacional, el otro estado que ve que una empresa ha sido gravada por abajo del 15%, aplicará impuestos de compensación. Entonces, como he dicho, estoy muy contento de que se haya logrado un acuerdo a nivel del G7, pero al mismo tiempo es muy difícil aplicarlo en la práctica, porque los fines extrafiscales del tributo, cuando son fines verdaderos y genuinos, tendrán que desaparecer,
en este contexto. Entonces, ¿cómo hacemos? Y vamos a ver cómo funciona concretamente esto. Tengo que hablar también de Pilar 1, porque también esto es importante, o la pregunta era también sobre el Pilar 1. El impacto sobre el Pilar 1, yo quiero decir que por fin se ha reconocido que el Estado del mercado tiene el derecho de ejercer su imposición y que se crea el valor en el Estado del mercado, porque esto es algo que ha cambiado. Antes, los consumidores no tenían ninguna función activa. Se grababa lo que consumaban y con los impuestos sobre el consumo, pero bueno, no participaban, no facilitaban, tal como ocurre ahora, no facilitaban el logro de beneficios por parte de las empresas. Y bueno, ahora, claro, nosotros sabemos que la inteligencia artificial permite de analizar los datos, los big data, como se dice en inglés, y analizar los datos, y esto facilita mucho las empresas multinacionales y las empresas en general para dirigirse a los consumidores que puedan estar interesados a comprar sus productos. Entonces, sería injusto, sumamente injusto no reconocer esto, solo al decir que no, esto es inteligencia artificial y en todo caso son productos que se han desarrollado en el país en que la sociedad los ha hecho y no importa el estado del mercado. Entonces, estoy muy contento de que sea finalmente reconocido el derecho del país del mercado, del estado del mercado, a gravar una parte de estos beneficios. El problema es también cómo concretamente se va a gravar. Y aquí volvemos también a la importancia del acuerdo político, pero también a la dificultad de la aplicación práctica. Yo personalmente estoy todavía convencido que es importante buscar soluciones a los problemas del impuesto sobre la renta tocando el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí tenemos el problema de los impuestos sobre los servicios digitales. Tendrá que buscarse alguna forma para ir más allá de este impuesto, que ha sido una reacción unilateral. Como yo lo escribí hace muchos años, se ha traducido en español en el libro de homenaje a Vicente Óscar Díaz, el concepto de establecimiento permanente virtual. Cuando yo escribí esto, que la versión original fue en inglés y se publicó en enero de 2015 por IBFD, está todavía en los white papers en acceso libre, yo dije que concretamente antes de eliminar el concepto de establecimiento permanente teníamos que ver cómo se podía adaptar al contexto de la economía digital. Y efectivamente, a mi juicio, sigue siendo importante porque sí, podemos crear otro artículo e incluirlo en los convenios de doble imposición. ¿Pero para hacer qué? ¿Para complicar más el funcionamiento, la manera en que funcionan estos convenios? Yo creo que al final el concepto de actividad económica significativa en un Estado como umbral para determinar cuándo el Estado del mercado puede aplicar, puede ejercer su poder de imposición a pesar de que no haya un lugar fijo físico de negocios, todavía sigue siendo importante y sigue siendo una solución más sencilla de la que se aplicaría agregando otro artículo. Pero bien, el acuerdo G7 es muy importante y ahora es importante que las soluciones concretas sean inclusivas, porque si algunos estados dictan sus desiderata y al final los otros estados tienen que cumplir con esto, esto no va a eliminar los impuestos sobre servicios digitales. Esto no va a asegurar una justicia en el sentido de internation equity entre los países. Y es muy importante. Tengo muchas esperanzas y expectativas. Ya veremos cómo las cosas evolucionan. Bueno, muchas gracias. Bueno, profesor Pistone, la verdad es que teníamos unas expectativas muy altas y usted las superó. Estamos muy contentos. Nada, quería pedirle permiso para agradecer públicamente por esta vía al profesor Carlos Huefe, que fue quien intermedió para ayudarnos a que usted pudiera participar en nuestro canal de YouTube, que queremos manifestarle nuestra gratitud por eso. Y de nuevo a usted, muchísimas gracias por haber tomado un tiempo de su ocupada agencia. Le dejo la palabra para que se despida de nuestra audiencia.
Bueno, creo que ha sido un placer para mí. Hoy en día es muy importante también utilizar este instrumento de YouTube también para llegar a las casas de todos, porque es importante que todos se den cuenta de lo que está ocurriendo en el momento en que está ocurriendo, porque también existen muchas informaciones que a veces no están totalmente correctas y es muy difícil buscar a tener una opinión propia. Y es muy democrático ese instrumento. Y lo bueno es que es gratuito y que podemos hablar todos y tenemos la posibilidad también de actualizarnos de manera mucho más sencilla de lo que era antes. Un saludo para Venezuela y otro para toda Latinoamérica y los amigos hispanohablantes. Ojalá que esta pandemia acabe pronto y que podamos volver a vernos tal como hemos hecho muchas veces. Muchas gracias, profesor Pistone, que esté muy bien.